Amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles qué batería usa el jack S4, el jack S3 y el jack S2. Hay versiones desde el 2015 hasta el 2022 y prácticamente utilizan las siguientes baterías que les voy a mostrar. En este caso tenemos un jack JS4, aquí está, el modelo es 2022 y utiliza la batería que tengo yo aquí. ¿Sí? Esta es la batería original, ¿sí? Y este es el código original por si acaso les interesa ver todos los detalles. Con este código pueden revisarlo en internet, pero voy a explicarles adicionalmente qué es lo que deben prestar atención, porque evidentemente esta batería como original no la van a conseguir en ningún país, a menos que estén en China. Bien, esta batería es una batería libre de mantenimiento. Como se dan cuenta, no tiene acceso a ningún tipo de tapón donde usted pueda poner agua destilada o agua acidulada, dependiendo del caso que sea necesario. No tiene esos tapones. Entonces es un primer detalle importante. Yo les aconsejo que utilicen una batería libre de mantenimiento. Es verdad que una batería a la que podemos agregarle el ácido y el agua es más barata, sí, pero en cambio presenta inconvenientes, como que produce oxidaciones cuando se derrama el electrolito. Tenemos que estar pendientes cada 4, 6 meses, 8 meses cada año de poner agua, y eso es un problema, aparte de que se puedan dañar los cables por el sulfatado de los terminales. Entonces es un problema muy grande. Es más barata, sí, pero por lo menos desde mi punto de vista no vale la pena. Entonces vamos a ver otros detalles, como por ejemplo son las dimensiones, para que puedan tener muy en cuenta, ¿sí? Esta batería tiene una longitud de 23 centímetros, ¿sí? Un ancho de 17 centímetros y una altura del cuerpo de la batería de más o menos 20 centímetros, y con el terminal son aproximadamente 22 centímetros y medio. Son bornes de 17 milímetros de diámetro, y eso es importante que presten atención en caso de que vayan a comprar una batería nueva. 12 voltios el voltaje nominal, la capacidad es de 55 amperios hora y tiene 480 amperios de corriente en arranque, ¿sí? Es la máxima corriente que puede entregar esta batería por alrededor de unos 5 o 10 segundos, no más. Esta corriente se puede entregar hasta 55 amperios durante una hora. Otra cosa que es muy importante que quiero mostrarles aquí es la ubicación del terminal positivo, ¿sí? Aquí, como pueden darse cuenta, el terminal positivo se encuentra al lado derecho, ¿sí? En el S4 utiliza esta batería con el terminal positivo del lado derecho, ¿sí? Ustedes ven la batería de frente, ¿sí? Y el terminal positivo se encuentra del lado derecho. Hay otras baterías que lo tienen al lado izquierdo, pero es muy importante porque si tiene en el lado contrario no van a poder montar, porque los cables de la batería no le dan y tampoco se puede girar la batería, ¿sí? Entonces, importante este tema. Y ahora pasando, por ejemplo, al jack S3, que tiene un motor prácticamente igual que el S4, tenemos que la batería es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ubicar en sus países proveedores, Delco, MAG, diferentes constructores, Motorcraft, ¿sí? Y en cada país hay un constructor local de baterías libres de mantenimiento. No se ahorren unos pocos dólares, después van a tener un poco de inconvenientes por ahorrarse unos pocos dólares. Van a tener que posiblemente cambiar el cableado cuando se sulfate todo, y eso es un problema grande. Ahora vamos a hablar del jack S2. Utiliza exactamente la misma batería, pero lo que les decía hace un instante, este terminal, el positivo, queda del lado izquierdo, ¿sí? Entonces eso es importante. Tienen que pedir, sí, el voltaje corriente
del mismo valor de 12 voltios 55 amperios, pero el terminal positivo va del lado izquierdo para el jack S2. En algunos países el jack S2 se conoce como 6.2, el jack S3 se conoce como 6.3. Ahora las versiones en 2021-2022 son JS2 para el equivalente al S2, el JS3 para el S3 y el jack JS4 para la versión antigua de 2020, que era la jack S4 nada más. Pero básicamente utilizan la misma batería que les estoy mostrando en este momento. Esta batería tiene un costo de alrededor de $100. Pueden dejar la batería vieja que ustedes tienen para que les hagan una pequeña rebaja y ese sería el costo que más o menos se tiene en cada país. Ahora vamos a ver cómo queda instalada en el motor. La batería ya se encuentra prácticamente instalada. No se olviden de que el sistema de sujeción quede firme, al igual que los terminales estén limpios. Y por último debe conectarse el terminal negativo y asegurarlo adecuadamente. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal. Hasta luego.